Señores, ¿cómo están? Mucho gusto. Ya es la una, vamos para allá. Vamos, Sí. vamos, te seguimos. Sí. Vamos cruzando. Buenas tardes, muchas gracias por acceder a participar en nuestro debate municipal. A este lado está Enrique Ocrospoma, ¿no?, que postula el municipio de Lima por Perú Nación, y Gustavo Guerra García, que va por lo mismo por Juntos por el Perú. Entonces empezamos, señores. El caso de la corrupción en la gestión del municipio de Lima, ¿cuáles son las medidas que ustedes tienen pensado plantear desde el inicio para que no vuelva a pasar más el caso Odebrecht? Enrique. Primero, una auditoría financiera y económica inmediatamente al llegar a la Municipalidad de Lima. Segundo, control popular. Control popular implica cómo los vecinos van a participar y no van a ser convidados de piedra. Esto implica siguiente, que los vecinos van a escoger en Junta de Vecinos Anticorrupción a vecinos que permitan saber y observar y controlar obras y servicios. El alcalde no se mete, sino son votados directamente y elegidos directamente por los vecinos. Pero también dentro de ese sistema de control popular estamos hablando de algo muy importante, que es rendición de cuentas para los gastos públicos. ¿Para qué? Para que la gente sepa exactamente en qué se gasta su plata y no tenga ningún problema de exigir que la plata no se priorice en tonterías, sino en cosas dinámicas y viables para la ciudad, como en seguridad ciudadana, como en transporte y por supuesto desarrollo humano. En ese aspecto también sumamos la tecnología. Cómo a través del teléfono, cómo a través de las redes podemos en este caso controlar transparentemente las obras y servicios. Pero yo no voy a transparentar la buena pro, sino me voy a transparentar los comités de selección, donde ahí se amarran las cosas de los sobres económicos y los sobres técnicos. Prácticamente eso implica una transparencia enorme y obviamente evitaremos problemas como el caso de Odebrecht, que no pueden pasar ni pueden volver a suceder. Para eso, revisión de contratos y nulidad en algunos casos de contratos y principalmente resolución, para poder convocar otra vez o poder ejecutar con el Poder Ejecutivo obras y servicios, sobre todo principalmente en la red vial. Muy bien. Gustavo. En relación a la política anticorrupción, la propuesta de Juntos por el Perú se basa en tres conceptos. El primero es prevención de riesgos, el segundo es sanciones y el tercero es reparaciones. En relación a la prevención de riesgos, nosotros pensamos establecer una unidad para la Oficina de Transparencia que organice todo el tema de evaluar todos los procesos principales que entrañan riesgo de corrupción, como las licitaciones grandes de obras públicas, todas las concesiones, y ahí para cada tipo de procesos establecerán los protocolos que permitan mitigar los riesgos de corrupción, siguiendo las pautas que ha establecido la Secretaría de Integridad de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y dentro de eso, especial atención va a tener cambiar la forma como se hacen las concesiones. Nosotros no vamos a hacer ninguna concesión por iniciativa privada, porque ese mecanismo es el que está asociado a los principales riesgos. ¿Qué es una iniciativa privada? Es cuando los privados hacen el estudio técnico, la municipalidad solo los evalúa y proponen eso para que se apruebe en el Consejo. El problema con las iniciativas privadas es que no hay competencia, casi nunca hay competencia, por lo tanto es un mecanismo que nosotros creemos que el gobierno nacional debería desterrar, pero por nuestra cuenta nosotros no vamos a utilizar el mecanismo de iniciativa privada, sino el de iniciativa pública, que significa que promovemos concesiones, pero todas con estudios técnicos hechos por el Estado y con licitaciones hechas por el Estado. Del otro lado, vamos a investigar los casos más graves, como el aumento de un sol de peajes hecho a finales del 2014, el tema de la línea amarilla, que se cancelaron un montón de obras grandes y las reemplazamos por una obra en el bypass de 28 de julio que no sirve para nada, y se dejaron de hacer 170 millones de dólares de obras, la quitada del óvalo Canta Callao, del contrato de Rutas Nuevas de Lima, y sobre todo haber permitido que esas dos concesiones se vendan, ¿no?, y sin dejar reparaciones para el Estado cuando ya se conocía el caso de la bajada. Entonces nosotros vamos a investigar a fondo estos casos, porque la idea no solo es sancionar si hay cosas que se han hecho mal en contra de los intereses de la ciudad, sino también pedir las reparaciones para poder financiar obras importantes como los albergues para las mujeres en riesgo. Transporte público, casos metropolitano y tren eléctrico, ya quedaron chicos. ¿Cómo hacemos para recuperar la calidad de los viajes y el ahorro del tiempo usando estos dos medios? Enrique. Lo que pasa es que la reforma del transporte desde la época de Susana Villarán, que tuvo algunos inicios, unas alineaciones importantes, y pasando a Castañeda no ha sido lo más adecuado. Se han desarticulado muchas cosas y una de las cosas que tenemos que hacer es primero, fin de las combis, desaparecerlas y establecer políticas de buses articulados o buses o en todo caso transporte mucho más moderno e integrado. Y ahí entra y encaja exactamente lo que viene a ser en este caso el transporte integrado y multimodal, que se llama cómo se une el servicio de transporte tanto del metro como posibles teleféricos como tiene Medellín, como tiene La Paz, la bicicleta
y también los corredores. El problema de los corredores, por ejemplo, para hablar de los problemas que tiene todavía, es que son buses sobre buses. No es un corredor. En algunos casos los corredores pueden funcionar como corredores exclusivos, como Javier Prado. Irnos hasta Ati, que no podemos conectar hasta Carretera Central, podemos irnos hasta Chosica sin ningún problema. Más allá de las continuaciones y las ampliaciones de la red vial que tiene que ir hasta Chimpugoyo, en el Metropolitano, y pasarnos hasta la Vía Expresa Sur, para continuar hasta la parte sur, en este caso la Vía Expresa. Lo que se trata ahí es de lograr que haya servicios de calidad y un transporte mejorado. Al no haber un servicio de transporte mejorado, la gente usa microservicios, los pequeños transportes, que al final atrofian la vía. 20 combis hacen un bus de 300 pasajeros. Por ejemplo, eso cambiaría mucho el sistema de transporte, fuera más dinámico. La bicicleta hay que trabajarla para que sea una bicicleta integrada a ruta corta donde la gente va a trabajar, para conectarlas con ciclovías inmediatamente después que se una para recreación y deporte. El metropolitano en concreto necesita dos cosas urgentes. La primera, volver a los 2 soles porque la subida de 2 soles 50 fue ilegal. Y cuando yo estuve ahí en diciembre y los concesionarios hicieron esa subida ilegal porque está contra lo establecido en el contrato, yo les congelé los pagos. El problema es que luego vino Castañeda, que tiene una posición, digamos, débil frente a los concesionarios extranjeros, y le vuelve a pagar y legitima, digamos, esa tarifa ilegal en 2 soles 50. Esa es una de las medidas que hay que tomar de forma urgente y además investigar por qué se subió contra lo establecido en el contrato esa tarifa de 2 soles 50. El propio Castañeda Junior ha dicho, ¿no?, que 2 soles 50 es demasiado, así que está comprobado que esa tarifa está mal. ¿Usted la bajaría? Se tiene que bajar. Yo lo que voy a hacer es suspenderle de nuevo los pagos, como dice en diciembre del 2014, hasta que ellos se vengan a bajar la tarifa y ponerla en donde corresponde. Lo segundo... Y perdón, ¿dónde corresponde? ¿En qué precio? Entre 1 sol 80 y 2 soles, ese es el precio que debería tener el metropolitano. En ningún caso se justifica una tarifa por encima de 2 soles, porque los factores que determinan el precio no han subido en 25%, ¿no es cierto? Entonces nada ha subido en el Perú 25%, por lo tanto no hay forma de sustentar la subida de 2 soles 50 y menos a 3 soles como querían los concesionarios hace poco. El otro tema de fondo es que el metropolitano tiene unas colas larguísimas por 2 problemas. Uno, porque Castañeda votó a los expertos en operaciones. ¿Por qué los votó? Porque a pesar de que él mismo los contrató en su segundo mandato, como yo les di poder y trabajé con ellos, entonces pasaron a una condición de leprosos políticos y los votó del municipio. Con lo cual, el metropolitano solo tiene 35.000 pasajeros más que lo que yo dejé, porque nosotros dejamos 685.000 pasajeros, ahora tiene 720, y con 5% más se arma un despelote en las estaciones con larguísimas colas. Entonces eso hay que resolverlo con una mejor gestión de operaciones y ampliando la flota troncal en 80 buses por año cada año. Comercio ambulatorio está fuera de control en los alrededores de Mesa Redonda y el Mercado Central. ¿Cuál es su solución? Yo ahí, mi proyecto, si bien es cierto, Lima requiere Lima Cercado, porque Lima en general tiene función de provincia, función de región, que ya hemos hablado, a nivel de políticas sectoriales, y principalmente lo que viene a ser Lima Cercado como distrito. Al no haber distrito, yo propongo una gerencia que administre exclusivamente solamente un plan de desarrollo económico local y desarrollo urbano en relación a lo que viene a ser casco histórico, Lima Cercado, las diversas urbanizaciones que tiene Lima Cercado. Eso va a permitir hablar de seguridad ciudadana, de comercio ambulatorio y de otros aspectos, por ejemplo, importantes como limpieza y basura. En el aspecto de los comercio ambulatorio, al no haber un plan de desarrollo económico y social que permita establecer y censar exactamente cuántos comerciantes existen en vía pública y cuántos comerciantes son verdaderos, en este caso por pobreza, por el análisis de pobreza, cuántos comerciantes sí requieren apoyar y estar en la vía pública y otros que son discapacitados de acuerdo a la ley, ¿quiénes son? No hay eso. Hay que ver primero un catastro, un censo que permita saber quiénes son las personas, sumado ahora a otro plan. Si bien es cierto, somos hermanos sudamericanos, hay que apoyar a los hermanos venezolanos y ser solidarios con ellos, pero también ellos tienen que integrarse dentro de un plan, porque hay que pedirle y exigirle al gobierno nacional, con el Ministerio de Trabajo, también en este caso con el Ministerio de la Producción, que permita que nosotros desarrollemos un plan de desarrollo económico local para hacer el Acuerdo de Lima y darle gobernabilidad a la ciudad y también integrar a estos amigos venezolanos que están viniendo, pero también a nuestros pobres, para lograr que en este caso la vía pública sea comercio transitorio que permita abrir un paso para mejorar sobre todo a una microempresa o mediana empresa. Eso no se tiene en Lima. Yo creo que la decisión de apoyarlos a todo trapo es importante, ¿no? Digamos, la economía de Lima y la economía del país se basa en un montón de micronegocios, una gran parte de ellos ambulatorios, ya sea para comercio de prendas o comercio de alimentos, y que una parte de ellos están ubicados en la vía pública, ¿no es cierto?, o en los espacios públicos. Y por lo tanto, lo que requerimos es tratar con un enfoque económico todo el funcionamiento de esas unidades económicas, porque esas son las que están sustentando los mínimos ingresos de muchísima gente, sobre todo las que están en mayor situación de adversidad, para financiar matrículas escolares y para pagar lo básico.
Por lo tanto, es que hay que entender que tenemos que recuperar la vía pública y las vías públicas, pero también tenemos que dar el apoyo para que ellos puedan ser viables económicamente. Y yo creo que ahí Alberto Andrade dio el ejemplo de qué es lo que había que hacer, ¿no es cierto? Buscar lugares, o sea, terrenos, espacios públicos que existen, y ver la forma de reubicarlos a esos espacios. Muy bien, muchas gracias señores, Enrique Ocrospoma de Perú Muchas Nación gracias. y Gustavo Guerra García por Juntos por el Perú. Gracias.